toda la cronología con lo que se sabe hasta ahora de este caso que mantiene en vilo a todo el país. Hacemos un paréntesis, vamos a ver si podemos tomar contacto también con Chaco, que marchó nuevamente pidiendo justicia. Y saludamos a Carlos Fara, politólogo, consultor. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, ya están, ya se saben quiénes son los candidatos. En el caso de la fórmula presentada por Unión por la Patria, aquí tuvimos una fuerte discusión al principio en relación a si es la más competitiva, pese a que tiene dos integrantes de un gabinete, de un gobierno que tiene una de las desaprobaciones más altas en la historia de los gobiernos democráticos. ¿Es la más competitiva? ¿Por qué se acude al ministro de Economía cuando la economía es un problema gravísimo a resolver? Ujú. Bueno, primero es lo más competitivo de lo que tiene Unión por la Patria, ¿no? Digamos, como pusieron lo mejor que tenían para mi gusto. Es absolutamente cierto que el ministro de Economía tendrá que dar muchas explicaciones sobre todo sobre la cuestión inflacionaria, pero también es cierto que es una figura, la segunda figura política dentro de la coalición. Es el único otro dirigente que tiene un liderazgo propio en su propio espacio y además una figura con suficientes espaldas políticas como para enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Obviamente, desde todo ese punto de vista, sumado al hecho de que Massa tiene alguna potencialidad para volver a captar un voto independiente que se quedó por el camino desde 2019, digamos que es lo mejor que tenía Unión para poner sobre la mesa. Y en esto, ¿quiénes son, a ver, los armadores políticos? Tenemos, por ejemplo, a ver, es una victoria del albertismo, del masismo. Acá decíamos, ¿qué pasó con el cristinismo o el kirchnerismo más puro? Según Gustavo, hicieron un muy buen negocio, pues se aseguraron lugares muy salibles en las listas. Claro, totalmente, digo, porque la verdad es que lo de Massa y Rossi es una eventualidad con perspectiva un poco negativa, ¿no? El primer candidato a senador y el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires entran seguro, ¿no? Desde ya, con lo cual, obviamente, una candidatura de Massa lo que iba a hacer era llevar a Cristina a tener más espacio para poder poner su gente dentro de las listas legislativas y obviamente Massa al ser candidato presidencial relega lugares desde ese punto de vista, ¿no? Fara, buenas noches. ¿Es un acierto o es un error bajar las otras postulaciones tratando de traccionar más votos y que el Frente, hoy Unión por la Patria, no tenga menos performance que la oposición? Bueno, a ver, son de esas situaciones en las cuales hay que verlas muy en contexto, ¿no? Yo creo que de un Unión por la Patria, que en algún momento se especuló con la posibilidad de que pudiese salir tercero, ¿no? Y que no pudiese entrar a la balotaje, a esta situación en donde con candidato único Massa pueda ser el candidato individual más votado en las PASO, que no es definitorio obviamente, pero genera un impacto político y genera un entusiasmo en los propios cuadros, me parece que es una decisión correcta, ¿no? Cualquier otra situación, digamos, de competencia podía ser buena en teoría, pero también es absolutamente cierto que después, bueno, Massa aceptaba ser candidato, pero sin primaria, con lo cual de última no tenía mucho sentido la otra ecuación. Carlos, mi nombre es Martín Varela, yo lo suelo entrevistar en la radio y usted me dijo en un reportaje hace algunas semanas de que usted pensaba que Massa podía ser la mejor opción para todavía el Frente de Todos, porque se seguía denominando así el Frente. Ahora, la pregunta ¿es Massa la mejor opción por competitividad propia o porque no surge nada bueno en el ala oficialista para potenciarlo como un candidato con expectativas en la futura elección? Bueno, está claro, digamos, que no había ninguna otra alternativa, ¿no? Digo, Guado de Pedro, si bien había crecido en conocimiento en el último mes, de todas maneras estaba lejos en ese sentido, y con, vamos a decir, en el análisis de fortalezas y debilidades, el hecho de ser una figura totalmente leal a Cristina, con todo el San Benito, digamos, que significa pertenecer a la cámpora, con lo cual encapsulaba mucho la competitividad en función de la adscripción ideológica. Massa, en ese sentido, abre una puerta, digo, es una mayor garantía para el establishment,
es el mejor amigo que tiene Estados Unidos dentro de la coalición, es una cierta garantía para el Fondo Monetario. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados mañana, que es un indicador importante también, de manera que es lo mejor que tenían y, por supuesto, digamos, al mismo tiempo, ausencia de otras figuras que pudieran ponerle un valor agregado propio al desempeño de Unión por la Patria, que de por sí va a ser complicado con esta situación económica. Carlos, te saco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tito Meissner. Te saco un poco del oficialismo y te llevo a la oposición. La decisión de Larreta de último momento, no sé si de último momento, de ponerlo a Morales, que se reflejó como un duro, por lo menos por los últimos sucesos de Jujuy, ¿es para empatar por lo menos la dureza de Bullrich? ¿Y le va a servir para eso? Hay una competencia entre los candidatos de Juntos por el Cambio para las PASO, a ver quién es el más duro. Bueno, está claro que, digamos, a Bullrich se le reconoce coraje y dureza, valentía, para poner orden, digo, mirando al público potencial de Juntos por el Cambio, y que se había instalado claramente una cierta duda, ¿no?, sobre la tibieza de Horacio Rodríguez Larreta. Con la llegada de Morales, efectivamente, lo que hace es ganar en ese sentido. También, digamos, gana al incluir a Pichetto, que es otro del ala más dura, con toda su cuestión discursiva. De manera que en ese punto lo que hace, y también sumando a Esper, lo que hace, digamos, es tratar de equilibrar ese aspecto de atributo en el cual eventualmente Larreta podía ser más débil, y también, digamos, ponerle algunos condimentos más corridos a la derecha, en los cuales claramente Bullrich hasta acá sacaba ventaja. ¿Cómo está esta interna en cuanto a los números? Es un escenario abierto, es un escenario de bastante paridad, que está dentro de... Las diferencias están dentro de los márgenes de error de las encuestas, con lo cual mucho en ese sentido no se puede arriesgar como proyección. Es absolutamente cierto que Bullrich llega acá en una mejor situación de imagen, ¿no?, y de perfil para el público de Juntos por el Cambio que Larreta. Como decía recién y preguntaba a Tito, creo que estos fichajes que hizo Larreta en el cierre tratan efectivamente de compensar esa debilidad. Pero creo que es un escenario abierto, digamos, lo más importante está por venir. Y estos dos fichajes duros, porque el mendocino, ahora no me sale el nombre, que propuso Petri, que puso Patricia, ¿lo están desplazando a Milei del escenario también? Los números de Córdoba ahora confirman que en ninguna provincia ha podido sacar un resultado atractivo. Bueno, varias cosas. Primero, aclaremos, digamos, que Milei no tenía candidato oficial en Córdoba, ¿no? Que hay un par de candidatos que se identifican con Milei, pero que no son, digamos, candidatos oficiales, ¿no? Si corren por la suya, Milei no va a hacer campaña a Córdoba en ese sentido. En segundo lugar, sí, digamos, los últimos acontecimientos, digamos, los cierres dentro de Juntos por el Cambio y todo lo que acaparó la atención, el cierre dentro de Unión por la Patria, claramente lo terminaron sacando en los últimos días a Milei digamos, del protagonismo, porque, bueno, él al ser candidato único, y las noticias que hubo alrededor de Milei en las últimas semanas no fueron digamos, muy positivas, ¿no? Entre estos resultados negativos en algunos lugares donde sí él jugó ficha, caso Tucumán con la figura de Bussi, o el hecho de estos conflictos internos respecto de candidaturas que estaban confirmadas pero no van, gente del entorno que finalmente, digamos, termina un tanto en conflicto con Milei. Me parece que es todo un clima en donde, por lo menos, digamos, seguro le ha puesto un techo y desde ese punto de vista, digamos, le puede dar, mejor dicho, un aire a Juntos por el Cambio. Y un último comentario sobre el tema de Petri. Me parece que es una figura, no es una figura nacional, es una figura poco conocida, no es un ganador, de hecho viene de perder una primaria con Cornejo en Mendoza, en una provincia en la cual ya per se era más favorable a Bullrich, que es la provincia de Mendoza. Buenas noches, Gustavo. Bueno, en este caso, habló de Milei y de las dificultades que está teniendo en el último tiempo. Más allá de lo que significó para Milei su crecimiento a través de las redes sociales, los medios de comunicación fueron un elemento muy importante para su grado de conocimiento.
y hay una fuerte ausencia de Milei en las últimas semanas de los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación lo subieron y ahora lo bajaron a Milei? Bueno, a ver, cuando un personaje como él tiene sobre todo un público poco politizado, poco ideologizado, depende menos de las noticias políticas de los medios, por lo cual, digamos ahí, para hacer una primera advertencia respecto de que los líos de la política por ahí no afectan tanto a su intención de voto, por un lado. Segundo, me parece que es un fenómeno que ya toma autonomía respecto del protagonismo en los medios. Es más, diría, demasiadas apariciones en los medios casi te diría que lo podrían desgastar porque empiezan un poquito a como quemar la novedad, Milei, ¿no? Es un riesgo que corre, ahora viene la campaña, sí o sí tiene que poner la cara, sí o sí tiene que decir cosas, obviamente corre riesgo. Esta no presencia en muchos distritos le va a jugar ya en contra desde el arranque. No tener candidatos oficiales fue una decisión muy de él que creo que le va a jugar en contra. Bueno, no tener estructura a nivel nacional en un país como la Argentina, con tanta extensión, 2.200 municipios, sin lugar a duda que eso, digamos, es una amenaza, porque hasta acá tenemos una intención de voto registrada en las encuestas, que después hay que ver si se verifica el día de la elección, sobre todo en las PASO primero, y que es un resultado no tan fantástico, o si puede ser un resultado muy bueno, pero no tan fantástico, en las PASO pudiese ser que cierto voto finalmente se diluye porque se corra a un voto útil hacia alguna otra expresión. Está claro, digamos, que ahora empieza la campaña real. Ahora, digamos, empiezan a jugarse más allá de la simpatía que pueda despertar el personaje, su estilo o alguna de sus propuestas disruptivas. Tiene una pregunta fundamental, ¿no? Que es ¿con quién va a gobernar? ¿No? Si la pregunta sobre la gobernabilidad en Argentina es importante y ese es un detalle que, digamos, hasta acá Milei no ha podido dar una respuesta muy atractiva. En los focus group, Carlos, sale una especie de entrecruzamiento entre votantes de Milei y votantes de Bullrich. Digo, si Milei no entra a la segunda vuelta, los votantes y suponiendo que Bullrich entre, ¿no? Los votantes de Bullrich, de Milei, ¿se irían a Bullrich, por ejemplo? Mira, hay un entrecruzamiento mucho menor a lo que todo el mundo supone, ¿no? Porque el voto de Patricia Bullrich tiene una serie de características de un votante más politizado, más ideologizado, que no es el votante de Milei, en primer lugar. Con lo cual sí hay un flujo, pero digamos muchísimo menos de lo que se supone. La otra cuestión es, efectivamente, digamos, la mayor parte del voto de Milei es un voto de cambio, ¿no? Con lo cual te diría que en general tendería, digamos, obviamente, por naturaleza a correrse a Patricia Bullrich, por ahí no tanto, por Patricia Bullrich en términos ideológicos, sino más por Patricia Bullrich como una oposición al kirchnerismo, pero, de todas maneras, también aclaro que Milei llegó hasta acá no solamente por un desgranamiento de votos de Juntos por el Cambio respecto a 2019, sino también porque hay un desgranamiento de votos de el Frente de Todos, ¿no? Entonces digo, ojo que no es solamente una división del voto opositor, sino que también es un personaje que realmente se instaló como expresando el fastidio al statu quo de las dos coaliciones importantes. ¿Esos votos del Frente de Todos volverían al Frente de Todos si no está Milei? Y al revés, si fuera la segunda vuelta Bullrich-Massa, ¿los votantes moderados de la Reta, independientes de la Reta, votarían a Massa? Bueno, claramente hay votantes que hoy están con Milei, que si Milei desaparece, varios de ellos efectivamente vuelven a su lugar de origen. Los que se fueron del Frente de Todos vuelven más al Frente de Todos, ¿no? A Unión por la Patria ahora, eso por un lado. Respecto a los moderados de la Reta, un poco menos, yo diría que en general es un voto que tendería más a encolumnarse, vamos a ver si con Patricia Bullrich, si la Reta no está en la segunda vuelta, pero digamos, insisto, al no ser un votante de opción ideológica, entonces probablemente, digamos, cada uno lo vea más en función de lo que considere menos malo en esa opción de las dos coaliciones. Carlos, muchísimas gracias, muy amable como siempre.
No, por favor, que tengan linda noche. Igualmente, bueno, Carlos Fara con el análisis ya de las candidaturas. Vamos a los mensajes, a ver qué dice la gente. ¿Les sorprendió alguna candidatura? ¿Qué opinan de Sergio Massa, candidato a presidente